muchas gracias por estar aquí conmigo, hablando de algunos temas de historia militar. Muchas gracias a Tercios Viejos, como siempre, por darnos este lugar y esta oportunidad, ¿no?, de comentar algunas cosas que creo que pueden ser interesantes. Y en segundo lugar, como suelo hacer a menudo, pedir disculpas porque voy a utilizar algunos términos en alemán y mi alemán es inexistente. Entonces, y además sé que hoy hay gente aquí que sí que habla alemán, entonces pues me perdonaréis mi mala pronunciación. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, siempre digo que es bastante, un poco peculiar dentro de la historia de la Segunda Guerra Mundial, no muy conocido, no tan difundido como otros muchísimos temas que hay de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, yo creo que merece la pena pues hablar un poco sobre esta gente, ¿de acuerdo? Y como ha dicho José Alberto, pues vamos a hablar más de personas y de ensaladas de tiros más que de máquinas. Vamos a comentar un poco en qué va a consistir la presentación. Os voy a hacer una pequeña introducción, voy a hablar de los orígenes de la unidad. A continuación vamos a hablar de las primeras campañas donde intervinieron en Polonia y cómo fue la creación de estas unidades, de las unidades Brandenburgo. Luego vamos a ver las primeras operaciones después de Polonia. Vamos a tratar el teatro de operaciones de Balcanes, Rumanía y en fin, y otros frentes. A continuación, el frente oriental. Y bueno, pues al final pues vamos a hacer una pequeña conclusión, ¿no?, y un pequeño análisis de lo que fueron estas unidades. La primera diapositiva he querido poner esta frase del estadista norteamericano de Henry Kissinger, que en una ocasión dijo que los ejércitos convencionales perdían si no ganaban las batallas, ¿no?, mientras que la guerrilla pues gana si no pierde. Como estas unidades vamos a ver que lo que llevaron a cabo fue una guerra, bueno, en parte, o al menos en algunos estadios del conflicto, fue una guerra no convencional, una guerra que se podría asimilar más a la guerrilla, pues por eso he querido poner esto como introducción, y además porque estos días he estado pensando, ahora que nos gusta tanto hablar y analizar sobre la tragedia que está pasando entre Ucrania y Rusia, pues yo pensaba estos días, ¿y qué podríamos decir acerca de la guerra no convencional en este conflicto, ¿no?, actual? Porque si os fijáis, no estamos viendo nada, o no estamos conociendo nada de ese tipo de guerra no convencional. La guerra que está ocurriendo ahora entre Rusia y Ucrania es una guerra completamente, según mi punto de vista, está siendo una guerra completamente convencional, una guerra de artillería, de carros de combate, de bombarderos de saturación con cohetes, ¿no? O sea, una guerra completamente convencional. Lo único no convencional o diferente que podría haber en este conflicto podría ser lo de las armas merodeadoras, o sea, los drones y tal. Es lo único un poquito nuevo que estamos viendo, ¿no? Porque el resto, para mí, está siendo una guerra completamente convencional, más de lo que pudiera parecer. Pero estos días, con esto que ha pasado, estos últimos días, con esto que ha pasado del corte de los gasoductos, el Nord Stream, que ahora se está diciendo que probablemente sea intencionado, que pueda ser, la Unión Europea y la OTAN está diciendo que han sido los rusos dicen que igual ha sido la OTAN, ¿no? A lo mejor en una operación de bandera negra, pues
digamos que es un poquito que podríamos asimilarlo a lo que vamos a ver ahora en esta presentación. Bueno, lo primero es contaros un poco qué fueron estas unidades, ¿no? ¿Qué fueron estas unidades que se han conocido como los comandos Brandeburgo o los brandenburgueses? Bueno, pues fueron unas unidades que representaron la vanguardia de las fuerzas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas alemanas, cuando en sus primeras operaciones, pues eran fuerzas de invasión, digamos, ¿no? O sea, con sus tropas, sobre todo de infantería e hipomóviles, con su puño acorazado, que es lo que todo el mundo, digamos, conoce, pero en todos los ejércitos, delante de esa vanguardia, pues tiene que haber algunos hombres que preparen esa, digamos, entrada masiva, ¿no? Ataque masivo. Pues esto es lo que hicieron estos hombres de los grupos, de los comandos Brandeburgo, ¿no? Representaron la vanguardia de las operaciones de la Wehrmacht, de las Fuerzas Armadas alemanas. ¿Qué era lo que hacían para eso? Pues tomar pues instalaciones clave del enemigo, instalaciones estratégicas, como pueden ser puentes, centrales energéticas, nudos de comunicaciones, etcétera. Antes de que llegara el grueso de la fuerza, esta gente lo que hacía era asegurar que cuando llegase ese grueso de la fuerza tuviera un poco el camino despejado. Estas acciones se hacían en ese momento, pues ya en las líneas enemigas o detrás de las líneas enemigas. La cuestión, la diferencia de estas unidades, como vamos a ver, es sobre todo en la doctrina de empleo. No son tan conocidas como las que conoceréis casi todos, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, como los comandos británicos que se crearon en la Segunda Guerra Mundial, el Long Range Assault Group, de patrullas de reconocimiento de largo alcance, el SAS, que sale día sí día no en la tele y en las películas. Y la cuestión es que actuaron de una forma distinta que ahora os voy a contar. Aún así, es importante tener en cuenta que estas unidades de operaciones especiales no fueron las únicas de la Wehrmacht, como probablemente sepáis algunos. Ni siquiera fueron las únicas del servicio, digamos, de inteligencia de las Fuerzas Armadas alemanas, de la Abwehr. Ni siquiera fueron las únicas de la Abwehr. Dentro de la Wehrmacht hubo otras unidades de operaciones especiales, sobre todo al final de la guerra, que estaban, digamos, asignadas a las SS armadas, a las Waffen-SS, pero también hubo otras, incluso en la Luftwaffe, en la Fuerza Aérea Alemana, hubo unidades de operaciones especiales, en la Marina, ¿no?, los Lehrkommando de la Marina, que llevaron a cabo misiones con torpedos humanos, con minisubmarinos, o sea que no fueron las únicas, ¿de acuerdo? La diferencia que hay de doctrina entre los comandos, los grupos aliados, ¿no?, digamos, de operaciones especiales, los comandos, el Long Range Assault Group, frente a esta gente, es que los aliados en sus operaciones especiales nunca, o sea, lo que siempre pretendían era pasar desapercibidos, es decir, que no les descubrieran, pero siempre usaban sus uniformes, no actuaban bajo camuflados, digamos, ¿no? Es decir, ellos cuando llevaban a cabo una operación iban con sus uniformes británicos o americanos, que también los hubo y tal, y lo que intentaban eran pasar desapercibidos, que no les descubrieran para llevar a cabo sus operaciones. Esta gente, los brandenburgueses, la doctrina que tenían era la de mezclarse con el enemigo, ¿vale? Para eso iban o bien vestidos con ropas civiles
o bien, como veremos, usaban los uniformes del enemigo, cosa que está completamente perseguida en los códigos de la guerra. Es decir, si les pillaban, inmediatamente les fusilaban, ¿no? Pero vamos, que eso es una cosa normal, ¿no? En las guerras, no puedes emplear esas argucias. Pues esta gente, precisamente, lo que vamos a ver que hacían era mezclarse en las columnas de refugiados, vestir con ropas de civiles, hacerse pasar por tropas del enemigo, en fin, todo eso. ¿Cuáles eran sus misiones? Pues recabar información, fundamental, preparar el terreno para la acción principal. Por ejemplo, antes de que llegue una unidad regular, una unidad acorazada, a cruzar un puente, pues esta gente lo que hacía era, primero tomaba el puente, quitaba las cargas de demolición que seguramente tendría ya puestas ese puente, para que luego cuando llegase la vanguardia de la fuerza, pues lo viera todo mucho más fácil. Hacerse con objetivos estratégicos o protegerlos, como vamos a ver, y luego también una función muy importante de las fuerzas especiales, que es entrenar militarmente a fuerzas amigas, en esa labor de subversión que a veces tienen de insurgencia, que a veces tienen las fuerzas especiales. Para llevar a cabo estas misiones, ¿qué gente necesitaban en esos grupos? ¿Qué gente podía formar parte de esos grupos? Pues, como dice un texto, no se necesitaba gente que fueran autómatas, sino justo no se necesitaban marines, se necesitaban gente que fuera todo lo contrario, gente muy individualista, con mucha iniciativa, capaces de actuar por sí solos, porque por regla general se podían quedar solos en situaciones muy difíciles, muy peligrosas, pero que a la vez fueran capaces de actuar en beneficio del conjunto, claro, porque una cosa es ser individualista. Si tú eres muy individualista, ¿no?, muy independiente, pero solamente vas a actuar en beneficio propio, pues no hacemos nada. Espero que estéis captando, ¿no?, la idea que intento transmitiros. En la historia de los brandenburgueses hay que diferenciar varias etapas a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente llevaron acciones de reconocimiento, de obtención de la información o de acción directa. Una acción directa en la terminología militar, pues es una acción directa, es decir, la destrucción de algo, la eliminación de algún objetivo, la protección de algún objetivo. De reconocimiento, acción directa en territorio enemigo, o, como os acabo de decir, de prevención para impedir destrucciones de puntos estratégicos, y siempre precediendo, siempre antes que las vanguardias, a menudo con uniformes, empleando uniformes del ejército enemigo, o incluso con ropas civiles, o a lo mejor ahora lo veremos, lo único que llevaban eran ropa civil, y para que les identificaran los suyos, llevaban algún tipo de señal, alguna banda de brazo, o algún pañuelo, o alguna cosa que les pudiera identificar, ¿de acuerdo? Ese camuflaje, ese pasar desapercibido, ese vestirse con uniformes del ejército enemigo, lo hacían de dos formas, que lo tenéis, bueno, no sé si lo veis bien, a lo mejor no porque está muy abajo, lo hacían en dos modalidades. Lo que ellos llamaban Halbturnung, que era medio camuflaje, que sencillamente llevaban sobre el uniforme alemán, el uniforme suyo, llevaban un capote y una prenda de cabeza del ejército enemigo, de manera que cuando
ya habían conseguido su función de internarse en las líneas enemigas, ya habían cumplido su misión, por decirlo de alguna forma, se desprendían de ese capote y quedaban con el uniforme alemán. Esto nos recuerda a alguna película de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que ha salido ese detalle, no que fuera de los brandenburgueses, pero ese detalle a lo mejor lo habéis visto. Y luego la otra modalidad es lo que llamaban Vollturnung, que es un camuflaje completo, que sencillamente llevaban el uniforme entero del ejército enemigo, el uniforme entero. Inicialmente, a veces se pusieron el uniforme completo del ejército enemigo sobre el propio uniforme alemán, pero claro, enseguida descubrieron que quitarse el uniforme completo y llevar los dos uniformes puestos, que eso no era muy práctico, y preferían que les fusilaran antes de que estar aquí quitándose la ropa y todo eso. O sea, o llevaban el Halbturnung, medio camuflaje, que hacían así con el capote y se lo quitaban, o llevaban el uniforme completo, ¿no?, del ejército enemigo. Con lo que eso conlleva de riesgo, ¿no?, de riesgo frente a tus propias tropas, ¿no?, porque aquello era... Esta gente actuó, digamos, en lo que se suele llamar la niebla de la guerra, ¿no?, es decir, un desconcierto total, que nadie sabe lo que está pasando, se matan entre unos y otros y a veces hay situaciones muy, muy complicadas. Una segunda parte de la acción, de la actuación de esta gente, fue cuando empezaron a llevar a cabo ya misiones de reconocimiento en profundidad y golpes de mano, más tipo los comandos ingleses, o misiones de reconocimiento en profundidad más del estilo del Long Range Desert Group inglés, sobre todo en el norte de África y todo eso. Eso fue otra etapa de su actuación, ¿no? Y finalmente terminarían la guerra como una, ya lo veremos después, como una división, digamos, de infantería más o menos regular, de Panzergrenadier, de panzergranaderos, lamentablemente luchando ya casi como infantería convencional, con lo que eso conlleva de tener muchas bajas y todo eso. Vamos a hablar de la evolución desde el inicio de la unidad, ¿no?, que al principio se llamó Bauer Company Sonderverband 800, hasta convertirse primero en la división Brandenburgo y después en la división Panzergrenadier Brandenburgo, durante casi 4 años de existencia, durante la guerra. Es también importante comentar que las acciones de estos grupos de operaciones especiales históricamente han sido o bien sobreestimadas o bien todo lo contrario, es decir, hay gente que les da mucho valor, o sea, digamos que dicen, tuvieron mucho impacto en el conflicto, y hicieron esto, hicieron lo otro, hicieron aquello, ¡wow!, los brandenburgueses, y por otro lado también hay gente que dice lo contrario, ¿no?, que los subestima y que dice, bueno, tampoco fue para tanto, ¿no?, su actuación en la guerra. Sin duda llevaron a cabo acciones, bueno, de aventura total, ¿no?, y muy, muy impactantes y todo lo que queráis. Yo me inclino personalmente por subestimarlos un poco, porque para mí, yo soy de los que opinan que realmente como muchos militares profesionales, que el impacto de las operaciones especiales en los conflictos no es tanto. En estos últimos años de historia militar, las operaciones especiales cada vez están tomando más importancia, ¿no?, en los teatros de conflicto, pero la principal cortapisa que se le suele dar a las unidades de operaciones especiales es que son muy caras, su entrenamiento es muy caro, y luego los réditos que se obtienen de esas operaciones pues tampoco compensan tanto, porque también hay que decir que no todos son éxitos. Según mi punto de vista, al revés, o sea, casi todos son
medio éxitos o casi siempre fracasos. Es decir, las operaciones especiales no es lo que vemos en las pelis que dices, ala, qué guay, ¿no? Todo sale bien, o sea, pero bueno, en fin, quiero que entendáis que por un lado han sido por gente muy sobreestimados y por otro subestimados. Bueno, los orígenes de la unidad son los siguientes. Durante la Primera Guerra Mundial, los servicios de inteligencia del Kaiser, que ya los tenía, naturalmente, pues piensan en que sería bueno formar a agentes, a personal, que tuviera conocimientos de lenguas extranjeras y que conocieran el modo de vida de los países donde podían actuar, porque claro, no sirve solamente con hablar el idioma, sino que tienes que saber pues las costumbres, cómo vive uno en ese país, cómo se mueve, cómo compra, cómo trata con el resto de ciudadanos. Por otro lado, con esta necesidad, por otro lado, este señor que veis aquí, Paul von Lettow-Vorbeck, pues ya había llevado durante la Primera Guerra Mundial una campaña de guerra irregular en el África occidental alemana, que por cierto en una ocasión ya José Alberto dio una conferencia sobre las campañas de Lettow-Vorbeck en África, y digamos esos son como experiencias que va teniendo el ejército alemán de guerra irregular, ¿no? De guerra de guerrillas en África en la Primera Guerra Mundial. Y después de terminada la guerra, pues se crean, por un lado, los, que ya lo sabréis todos, los llamados cuerpos francos, los Freikorps, que fueron, bueno, pues grupos como paramilitares, que lo que hacían era enfrentarse a la amenaza comunista que venía del este, ¿no? Y que algunos pensaban que se podía implantar en Alemania. Entonces, en 1920 se crean unos cuerpos francos que se llamaron Industrieschutzoberaufsicht. Bueno, por traducirlo sería como soldados de la industria de la Alta Silesia o algo así, ¿no? Que fueron unos grupos que se crearon para la defensa de las fábricas, de las industrias alemanas que estaban en la Alta Silesia, que era una zona que le había sido asignada después de la Primera Guerra Mundial a Polonia, ¿no? Pero allí lo que vivían eran, digamos, como nativos alemanes, ¿no? Entonces, para defender de esa amenaza comunista esas industrias, pues se crearon estos grupos, ¿no? Que eran civiles, o sea, bueno, que eran, digamos, civiles armados que de alguna forma protegían esas industrias alemanas. En 1923, por otra parte, a la vez, ¿no? Los cuarteles generales y las escuelas de guerra de la Reichswehr, de las Fuerzas Armadas alemanas de la guerra de después de la Guerra Mundial, en Münster y en Kassel, pues empiezan a estudiar la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas, empiezan a estudiar las campañas de Lettow-Vorbeck y en general, históricamente, empiezan a estudiar las campañas de guerrillas que había habido a lo largo de la historia. Y crean unas unidades que los llaman Einsatzkommandos, digamos, para llevar a cabo pues estas técnicas de guerra irregular. Oficiales de la estación del Abwehr. El Abwehr es el servicio de inteligencia alemán de la Segunda Guerra Mundial. Se creó, bueno, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pero se había creado antes. Me parece que se creó no sé si en el 21 o en el 24, no recuerdo ahora bien, en el 24. Abwehr es una palabra alemana que significa sencillamente defensa y era la inteligencia militar, digamos, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo de Abwehr, de ahí viene, por ejemplo, la terminología esta de los cañones contra carro alemanes PaK,
pues es... ¿cómo era esto? Bueno, es Abwehrkanone, ¿no? O sea, Panzer Abwehrkanone, cañón contra carro, ¿no? O el Flak, ¿no? Los cañones antiaéreos, pues el Flieger Abwehrkanone, ¿no? Entonces Abwehr es defensa. Pues algunos oficiales de las estaciones, que los llamaban los puestos del servicio de inteligencia en diferentes zonas, los llamaban estaciones. Algunos oficiales de la estación de Silesia, pues empiezan a implementar estos estudios que habían llevado a cabo sobre guerra irregular. En el 35, la estación de Abwehr de Breslau reúne a antiguos miembros de los cuerpos francos, que por cierto hay un libro muy bueno en español de los cuerpos francos, no me acuerdo cuál es el autor, pero si buscáis en Google cuerpos francos, libro cuerpos francos, os aparece el primero y está muy bien. Pues la Abwehr de Breslau reúne a antiguos miembros de los Freikorps ya en previsión en 1935 de un posible conflicto con Polonia. Y en 1936 la estación de la Abwehr de Dresden pues agrupa a personal con entrenamiento que había formado parte del ejército checo, para empezar a llevar a cabo pues operaciones de guerra irregular en toda esa zona, Polonia, Checoslovaquia, etcétera, ¿vale? Todas estas acciones de creación de estas unidades no solamente eran controladas por la Abwehr, por el servicio de inteligencia del ejército alemán, sino que también estaban controladas, o sea, había ahí una maraña tremenda, ¿no? Estaba controlada también por las SS, por el servicio de trabajo del Reich, incluso por representantes de las grandes compañías industriales, que realmente fue como empezó todo, ¿no? Con esos grupos de defensa de la industria. Empresas industriales que ahora todos conocemos, porque están en el mercado, la mayoría de ellas. Pues esta gente también organizaba equipos de hombres armados para, de alguna forma, defenderse, ¿no?, de las amenazas. Vamos a empezar con las primeras operaciones en Polonia, y antes de nada comentar que, como os he dicho, estos grupos, los brandenburgueses, eran una organización de carácter militar. Yo no creo que fueran, como ha dicho antes José Alberto, ahora que no me oye, agentes. Era una organización militar, pero no estaba bajo el control de la OKH, del Oberkommando der Heer, del alto mando del ejército, ¿vale? Dependían de el almirante Wilhelm Canaris, que ahora vais a ver una foto suya y os voy a contar alguna cosa de él, y dentro del Abwehr estaban encuadradas, digamos, en un departamento que se llamaba Ausland, que es exterior, ¿no?, de acción exterior, que dependía del OKW, que es Oberkommando der Wehrmacht. O sea, estaba el alto mando de las Fuerzas Armadas, el OKW, y luego estaba el OKH, el Oberkommando der Heer, el OKL, el Oberkommando der Luftwaffe, de la Fuerza Aérea, y el Oberkommando, el alto mando de la Marina, ¿no?, de la Kriegsmarine, en esa época. El primer personaje, esto es para que os quede claro un poco el organigrama de quién dependían estas unidades. Un primer personaje muy importante en la historia de los brandenburgueses es el capitán Theodor von Ippel. Este señor, que, bueno, pues había sido sargento con von Lettow-Vorbeck, el alemán que había estado en África, ¿no?, durante la Primera Guerra Mundial, y luego, después de la guerra, dejó el ejército, estudió economía, pero luego se volvió a alistar en el ejército.
Pues este capitán von Ippel, pues creó un destacamento, en principio temporal, ¿no? Y lo que le propuso a su jefe, y que también tenía cierta amistad con él, que era Wilhelm Canaris, pues fue la creación de una pequeña unidad muy altamente entrenada de saboteadores para propósitos especiales, con el fin del futuro ataque a Polonia. Ellos consideraban que habría básicamente dos tipos de misiones, lo que ellos llamaban misiones S de sabotaje y lo que ellos llamaban misiones I, de insurrectional, o sea, subvertir a la población y a las fuerzas armadas del enemigo. Sabotaje y subversión. Sería una pequeña unidad, muy pequeña inicialmente, formada por dos grupos de población. Por un lado, alemanes étnicos centroeuropeos, que formarían dos compañías, y también por gente que venía de fuera de Alemania, que llegó de fuera de Alemania, de todos los países del mundo, porque sintieron la llamada de su patria, ¿no? de las armas, cuando Alemania empezó la guerra, aunque esto ahora pueda parecer increíble, pues mucha gente de todas partes, muchos alemanes de todas partes del mundo dijeron: no, yo es que me vuelvo a Alemania para luchar por mi país. Estas ideas ahora nos pueden parecer un poco curiosas, pero en aquella época pues sucedía. En los grupos brandenburgueses vamos a encontrar gente de todo el mundo. Vamos a encontrar estadounidenses, ingleses, australianos, o sea, gente de todo el mundo. Eran alemanes que vivían fuera y cuando comenzó la guerra, o antes, dijeron: uy, yo me vuelvo a mi país, que se va a liar una muy gorda. ¿Eso lo haríamos ahora? Bien. Que se lo digan a Putin, que se las ve y se las desea para movilizar los reservistas. Exactamente. Vale, esta pequeña unidad se conoció con el nombre de Gruppe Ebbinghaus, por un miembro de la unidad, o lo llamaban también Kampftruppe, Ebbinghaus, Kamperband. Ahora vamos a ver alguna foto. Iban armados con armas ligeras, armas de infantería, pero portaban ropas civiles, como os he comentado antes, ropas civiles, a lo mejor con alguna señal, ¿no? Con algún brazalete con la esvástica y todo eso. Muchos de ellos, de esta primera formación que montó Ippel, pues eran antiguos miembros de esos Industrieschutz que hemos hablado antes, ¿no? De los grupos de defensa de las industrias, y de los cuerpos francos, que también hemos hablado antes lo que eran, ¿no? Los cuerpos francos, en concreto de Heinlein, pero vamos, que había ahí una mezcolanza tremenda. Vamos a ver alguna fotito. Este señor de aquí, como todos sabéis, es Wilhelm Canaris, que es un personaje de la Segunda Guerra Mundial que casi lo podríamos asimilar, bueno, según mi punto de vista, como siempre, es casi un corto maltés de Hugo Pratt. No sé si conocéis al personaje de cómic. O sea, es una vida llena de aventuras. Durante la Primera Guerra Mundial, bueno, él se alistó en la Marina con 16 años, y durante la Primera Guerra Mundial fue oficial de inteligencia en el crucero, en el SMS Dresden, que fue el único buque que creo que sobrevivió de la batalla de las Malvinas, en la Primera Guerra Mundial, no nos hagamos líos, en el Atlántico Sur. Bueno, leer una biografía suya es una aventura tras aventura, porque el buque consiguió escapar del combate, terminaron en Chile, él se consiguió escapar de Chile y volver a Europa, a España en concreto. Ahí empezó a tener
contactos en España y pasaba información sobre el tráfico de submarinos aliados y tal. Luego volvió a Alemania, fue comandante de submarinos y luego al final sería el jefe de la Abwehr. Finalmente sería ejecutado en 1944 en un campo de concentración porque, bueno, siempre fue antinazi, yo creo que más que antinazi, anti-Hitler, y le implicaron en la famosa Operación Valkyria, ¿no?, que habéis visto en la peli, ¿no?, y tal. Y él dicen que él estaba informado de la Operación Valkyria, ¿no?, pero él no participó, pero como estaba informado y tal, pero bueno, siempre... A ver, él pensó que Hitler era la solución para Alemania, un jefe de Estado autoritario. Él era muy cristiano, luterano, y muy anticomunista. Él sobre todo era muy anticomunista. Creyó que la solución para Alemania era Hitler, pero lo que no creyó es que tuvieran que entrar en guerra. Ya cuando los alemanes tomaron los Sudetes de forma pacífica y tal, pues él dijo, aquí nos estamos equivocando. Y durante toda la guerra, pues según se dice, durante toda la guerra, digamos, siempre jugando a dos bandas, pues estuvo cortando todo lo que podía las acciones del régimen nazi, ¿no? Ese es uno de los motivos por los que se dice que las acciones de la Abwehr no fueron tan eficaces, porque este hombre hacía que no lo fueran, porque no le interesaba, ¿no? Bueno, una vida llena de aventuras. También se dice de él que fue quien le dijo a Franco, no te metas en la guerra, que no te preocupes por Hitler, que Hitler está muy preocupado ahora por la Unión Soviética. Entonces, de alguna manera hay gente que dice que fue el que evitó que España entrara en la Segunda Guerra Mundial al lado de la Alemania de Hitler. Pero vamos, es una persona... Tampoco podía aportar mucho a España. Desde luego. Desde luego. Luego vamos a ver cosas. Y este señor de aquí, pues es el capitán von Ippel, que también os he hablado de él. Y aquí tenemos una foto del Gruppe Ebbinghaus, de esta gente, que no sé si lo veis bien, de esta gente, como veis, van vestidos de civiles, solamente con una banda, con una esvástica, solo con una banda, con una esvástica, y en el centro está un oficial alemán que vamos a ver ahora. Ese oficial que está en el frente, pues en el centro de la foto es este que veis aquí, que fue, digamos, una de las primeras operaciones que llevaron a cabo ese pequeño grupo que hemos dicho que creó von Ippel, ¿no? Que luego esa pequeña unidad se decidió disolver. ¿Por qué se decidió disolver esa unidad? Pues porque hubo un incidente con este oficial de la Abwehr, que es el teniente Hans Albrecht Herzner, que es el que veis en la otra foto en el centro del grupo, porque cruzó desde Checoslovaquia a Polonia y cruzó el día 26 de agosto de 1939, unos días antes de que se produjera la invasión real, ¿no? El objetivo era, bueno, pues el paso Jabunklop y un túnel ferroviario. Pues entonces estos tíos llegaron, ¿no?, vestidos de civiles, se hicieron con el paso este y tal de Jabunklop, estratégico 100%, y al final fueron los mismos, bueno, hay quien dice que fueron los mismos polacos, otros dicen que al final sí que recibieron la orden de retirada, que les dijeron que todavía no estamos en guerra,
piraros de aquí, que todavía no estamos en guerra. Y se retiraron, pero claro, la operación quedó, digamos, por decirlo de alguna forma, destruida, ¿no? Porque ya los polacos sabían que los alemanes tenían intención de entrar, entre otros muchos puntos, por ahí, y vamos, que fue un fracaso, ¿no? Porque la guerra empezó unos días después, sí, dime. ¿Dónde está? ¿Por dónde está? Está entre Checoslovaquia y Polonia. Es un paso, digamos, como de montaña y tal. Un nudo ferroviario, un túnel ferroviario que atraviesa unas montañas. Entonces, con ese fracaso, digamos, y esto es una muestra más de la niebla de la guerra, ¿no?, que se produce en estas circunstancias, de errores de comunicación, yo pensaba que ya habíamos empezado y no, o sea, pues al final pues pasa lo que pasa. El 15 de septiembre de 1939, pues el capitán Puch, el jefe de la Abwehr II del departamento segundo de la Abwehr en Viena, pues crea la unidad que sería el germen propiamente dicho de los brandenburgueses, que fue la Bauer Kompanie Sonderverband en el campamento Brück, formado por sudetes alemanes de los cuerpos francos. Bauer Company es como una especie de compañía de construcciones y entrenamiento, o sea, hasta los propios nombres de las unidades los ponían así un poco como para confundir y para que la gente no supiera realmente a qué se dedicaban ese tipo de unidades. A finales de septiembre, von Ippel, el capitán famoso, organiza otra unidad también de saboteadores en unos cuarteles que están situados en Brandenburg an der Havel, y por eso de ahí, ¿no?, pues al final se les ha conocido a esta gente como los brandenburgueses. Un poco más tarde, en octubre, el almirante Wilhelm Canaris ya autoriza la creación de la Lehr- und Baukompanie Sonderverband 800, y solamente 3 meses después esa compañía pues se expande a nivel de batallón, según sus capacidades lingüísticas. Como tenían que hablar idiomas extranjeros, pues organizan la unidad en función de las capacidades lingüísticas que tenía cada unidad, ¿no?, la gente. La primera compañía estaba destinada a actuar en Rusia y en los estados bálticos, porque dominaban esas lenguas y esa cultura. La segunda compañía dominaba, digamos, el inglés y su órbita de influencia, y África. La tercera compañía estaba enfocada a cubrir los Balcanes y, en fin, los Sudetes, Checoslovaquia, todo eso. Y la cuarta compañía estaba formada por alemanes étnicos orientales. Luego se añadió una sección de reconocimiento motociclista y una sección de entrenamiento paracaidista. Aquí veis a Wilhelm Canaris y al capitán Ippel a su izquierda, a la derecha de la foto. En 1940 se produce la invasión de Noruega por los alemanes, y en esa operación pues también van a intervenir los brandenburgueses con una sección que se llama Nordzug, que tenía entidad de una compañía, y ahí pues en esa compañía hay una mezcolanza de idiomas y en fin, tremenda, ¿vale? Y de orígenes en el personal tremendo. La misión que cumplen en Noruega es destruir los sistemas de comunicaciones, de telefónicas y por radio, y cortar las líneas de suministro británicas. Lo que os he contado antes del tipo de misiones que cumplían. Otra fuerza Brandenburgo, un mes después, también en Noruega, la envían a Trondheim para abrirle paso, para actuar de vanguardia de la vanguardia a la 181 División de Infantería, que tenía su objetivo en la ciudad de Namsos, que está al norte de Noruega. Está muy al norte, mucho frío y muy mal allí.
el 8 de mayo de 1940, la cuarta compañía de esa unidad, al mando del teniente Wilhelm Walter, que es este hombre de aquí que veis, se acerca a la frontera holandesa, vestidos con uniformes de la policía militar holandesa, con el objetivo de controlar el puente de Gennep sobre el Mosa, que estaba ya preparado para su demolición. Entonces lo que hacen es pues impedir la demolición en esa línea de acciones que os he comentado antes, de preparar la ofensiva de las fuerzas regulares. En esta foto de aquí abajo, que también es muy famosa, pues vemos a unos paracaidistas alemanes de los que asaltaron el famoso fuerte de Ivenemael, y en el centro vemos un civil. Pues ese civil es un brandenburgués que colaboró con estos paracaidistas que asaltaron el fuerte de Ebenemael, que era una defensa fundamental, que yo creo que ya todos lo sabéis, o casi todos. Estamos entonces, hemos pasado, lo estoy viendo todo así por encima, ¿no? Polonia, ahora estamos en los Países Bajos. En Bélgica, el teniente Graeber, este hombre que veis aquí con uniforme tropical y con la cruz de hierro, captura el puente de Newport, también una operación muy, muy curiosa, ¿no? O sea, muy espectacular, ¿no? Capturando siempre puentes, posiciones estratégicas, pero para que os hagáis una idea de que no todo era victorias y cosa fácil, pues había 61 objetivos designados para que cubrieran estos grupos, y de esos 61 objetivos solamente se consiguen 42, que es un porcentaje que no está nada mal, pero que no se consiguen todos, es decir, hay éxitos y fracasos. Después, digamos, de la campaña occidental, pues se van a entrenar para llevar a cabo también acciones impresionantes, ¿no? En la operación Silove, que es la tentativa de la invasión de Inglaterra por los nazis, que nunca se llevó a cabo, como sabéis. La idea era que desembarcaran grupos de brandenburgueses ¿en qué ciudad portuaria famosa británica? No, bueno, ahora mismo no me acuerdo, luego si me sale os lo cuento. También, y ahora esto yo creo que es interesante, también se entrenaron, también hubo planes para actuar en la operación Félix, que como algunos conoceréis, pues fue el asalto al Peñón de Gibraltar desde España. Si España hubiera accedido a entrar en la Segunda Guerra Mundial al lado de los alemanes. Bueno, eso es una aventura, o sea, porque parece ser que hubo dos ideas. Bueno, habría varias, pero bueno, hubo dos ideas. Una era, con respecto me refiero a los brandenburgueses, una era que desembarcaran grupos de brandenburgueses muy cerca del Peñón, haciéndose pasar por náufragos, por decirlo de alguna forma, de un buque que había encallado en la costa o algo así, ¿no? Hacerse pasar por marineros de un buque que había tenido problemas en la mar y atacar diversas posiciones en las cercanías o en el mismo Peñón, y luego otras ideas como mucho más peregrinas, que era en la operación de asalto directo, que también se planeó y tal, luego ya si queréis vosotros buscar información, de asalto directo al Peñón de Gibraltar desde España. Otra idea que se tuvo fue vestir a 200 brandenburgueses de legionarios españoles y que actuaran como legionarios españoles en el asalto al Peñón. Esto, por supuesto, ya sabéis todos que no se llevó nunca a cabo y tal. Y en lo que respecta a la península ibérica, hubo un montón de operaciones pensadas, en la contingencia de que España entrar en el conflicto, bien por una invasión de los aliados o bien por una invasión propia, una ocupación
una ocupación propia de las fuerzas alemanas, ¿no? Las fuerzas alemanas, si hubieran entrado en España, creo que el objetivo, o uno de los objetivos finales era llegar hasta Salamanca, y luego hubo un montón de operaciones, primero se llamó Isabela, después Gisela, después Nürnberg, que por ejemplo una de ellas consistía en ocupar los puertos, todo esto interviniendo grupos de brandenburgueses también, ¿no? Ocupar todos los puertos del Cantábrico, ¿no? Para, digamos, impedir los desembarcos aliados, ¿no? O sea, Gijón, San Sebastián, La Coruña, Vigo, todos los puertos del Cantábrico. Pero todo esto fueron planes que se hacían y que no se llevaron a cabo. A mediados de 1940, la pequeña unidad se amplía con otros componentes que se llaman Küstenjäger, con componentes de esquiadores y tal. Y en diciembre de 1940 cambia la denominación a Le Regiment Brandenburg Sonderverband 800. Y en estas unidades siempre se crean unidades ad hoc para cada misión, es decir, aunque tenga el nombre de regimiento, no se va a emplear como un regimiento, ¿no?, de infantería regular, sino que se emplea con grupos que se crean específicamente para cada misión. En África también actuaron, sobre todo al mando de este oficial de aquí de la derecha, de von Koenen. Se crearon grupos de acción, el Kampfgruppe Hecker, y que junto con miembros del batallón de infantería de marina italiana del San Marco, pues intentan cortar la carretera de Gazala. Al final se cancela la operación, se manda la unidad de von Koenen a Birakein, bueno, una aventura total. Y en el teatro africano, pues encontramos también actuaciones de la Sonderverband 288 y también del Sonderkommando Dora. Bueno, esto es otra historia impresionante. El Sonderkommando Dora fue una unidad de científicos protegidos por unos 40 brandenburgueses armados, que la idea que tenían era mapear, cartografiar toda la parte sur del Sáhara, porque ahí había una línea de comunicaciones de los aliados hasta llegar al canal de Suez, ¿no? Pero los alemanes no tenían esa zona muy bien cartografiada. Entonces, lo primero fue como una especie de expedición científica, ¿no? Allí iban cartógrafos, naturalistas, esto, lo otro, y solamente protegidos por miembros del Sonderkommando Dora, que son estos señores aquí con caras tan simpáticas que vemos aquí. Oficiales que estuvieron al mando, Walter Eichler, von Leipzig, etcétera. Bueno, otra operación es la del Sonderkommando Bleich, otra aventura tremenda. El Sonderkommando Bleich fue otra unidad que se creó para atacar Fort Lamy, que es la actual Yamena, en el Chad. Allí había un fuerte. Bleich, este señor Bleich era un alemán que detenía tierras en Centroáfrica. Era un propietario, ¿no?, de tierras. Entonces, fue uno de los que cuando se olió la tostada de que su país iba a entrar en guerra, se fue en su avioneta particular, que era un Messerschmitt 108, volvió a Alemania y entonces propuso crear esa especie de unidad especial para llevar a cabo esa operación, una aventura que, bueno, tremenda, ¿no? La podéis encontrar por ahí, leerla. Y todas estas operaciones, pues bueno, pues tuvieron un éxito, según mi punto de vista, limitado, aunque fueron operaciones pues muy espectaculares. En los Balcanes, pues protección en los campos petrolíferos de Ploiesti, en Rumanía, junto con el coronel Morozov de la Siguranța rumana, pues habían pensado una operación, digamos, para proteger esos campos petrolíferos que eran esenciales para Alemania de los ataques de saboteadores de comandos aliados. Durante la operación Marita, la invasión de Grecia, pues también
También un grupo Brandenburgo pues ocupó los muelles principales sobre el Danubio en Orsova. Eso es una operación impresionante porque hay unos acantilados de piedra brutales y bueno, al final Graeber, el que habéis visto antes con uniforme tropical, pues se camuflaron con uniformes yugoslavos y capturaron el puente sobre el río Vardar para abrir camino de nuevo a la segunda división Panzer. O sea que cuando las divisiones Panzer llegaban, había ya gente allí peligrosa que les había echado un poco una mano. También se llevaron a cabo o se intentaron llevar a cabo operaciones en Afganistán, en la India. En la India, para apoyar el movimiento de este señor de aquí, que es Subhas Chandra Bose, que es un movimiento nacionalista indio que fue, digamos, como la contraparte de Gandhi, ¿no? Gandhi era el que optó por la no violencia para la independencia de la India y este fue el que optó por la violencia. Los dos caminos. Este no triunfó. Se había pensado que en caso de tener una base en América hubiera sido en Argentina. Claro. Frente Oriental. ¿En Irán no intentaron nada? Sí, en Afganistán, en Irán, sí. Irán sí que sé que eran pro-problemas. De hecho, Irán significa país de arios. Sí, bueno, es que es una aventura total, vamos, o sea. En 1941 el regimiento consta de 3 batallones con compañías especializadas de paracaidistas de montaña, de Küstenjäger, intérpretes, y tienen varias bases. La operación Barbarroja, que es la invasión de la Unión Soviética, pues aquí veis cómo estaban disgregados los grupos Brandenburgo en los grupos de ejércitos de invasión, ¿no? El primer batallón al grupo Ejército Sur, el segundo al norte y al sur, y el tercero al grupo de ejércitos centro en la invasión de la Unión Soviética. Capturaron un montón de puentes sobre los ríos Sambug, Dnieper, en fin, siempre haciendo operaciones de captura de puentes estratégicos. Lo que pasa es que el problema es que al final estas unidades se terminaron empleando como infantería convencional, como infantería regular, infantería ligera, y claro, sufrían muchas bajas. En 1942 se produce, en agosto, se produce casi la operación más emblemática de los Brandenburgo, que es la toma de los campos petrolíferos de Maikop, muy al este. Este señor de aquí, que tiene, aparte del emblema de asalto de infantería, pues tiene la Cruz de Hierro de segunda clase, la de primera clase y la Cruz de Caballero, de la Cruz de Hierro. Es Adrian von Volkersang, que por cierto era bastante canijillo, y que podéis ver una foto muy famosa que hay de él que está al lado de Skorzeny, el luego líder de las operaciones especiales de las SS. Bueno, si habéis visto alguna vez la foto, pues está ahí. Pues este hombre es una historia impresionante. Con uniformes rusos se mete en el campo petrolífero haciéndose pasar por miembros del Servicio de Seguridad Soviético, del NKVD. Se lo creen los rusos, luego al final simulan como si fuera un ataque de artillería, lo que hacen es lanzar granadas a cascoporro todos los miembros de su grupo a la vez dentro de un edificio para hacerse con el control. Los rusos se creen que es un ataque de artillería. En fin, una aventura de película, pero vamos, totalmente de película. Llevaron a cabo también operaciones antipartisanas, sobre todo en Yugoslavia, pero ya en estas fechas, en 1942 y tal, pues había tensión en la unidad porque ya había quien decía que tenían que pasar a las SS, las operaciones especiales tenían que estar controladas por las SS y tal, y bueno. Se aumenta el tamaño para formar 3 batallones, los Sonderverband 801 hasta el 803, se crea otro que es el 804, pero se retiran a Alemania para reorganizarse y descansar en abril de 1943. Esto de la operación Gisela es lo que os he contado antes de los puertos del norte de España. Luego se convierte en división y naturalmente pues se merma el nivel al ser una unidad ya tan grande, pues empieza a mermar el nivel de entrenamiento, digamos, individual de las unidades. Bueno, en teoría tenían en cuadro,
tenían unidades acorazadas, artillería en la división, ¿eh? Pero todavía siguen llevando acciones de su especialidad. En septiembre de 1944 se la denomina División Panzergrenadier Brandenburgo. Se disuelven los Kustjäger, los cazadores costeros, y los paracaidistas, y ya muchos miembros, entre otros von Volkersson, el que habéis visto en la foto, pues ya piden ya servir en los grupos de operaciones especiales, no de la Abwehr, de la Abwehr, sino de las SS, del famoso Otto Skorzeny, el Scarface que llamaban los ingleses, el cara cortada, que luego vivió aquí en España, protegido, claro, en fin. Bueno, finalmente, pues digamos que formó parte de la división Grossdeutschland, y los últimos combates tuvieron lugar pues en Kutno, en en un montón de localidades en Checoslovaquia, y finalmente se cree que algunos miembros al final de la guerra, digamos, fueron asesinados por civiles checos en las calles, digamos, o sea, otros se suicidaron porque sabían lo que les esperaba, ¿no? Y bueno, pues la mayoría murió pues en el cautiverio soviético. Las últimas victorias pues sería la destrucción ya como división, digamos, la destrucción del 7º Cuerpo Mecanizado de la Guardia soviético, la derrota del 2º Ejército polaco, y bueno, y se dice que impidieron la ocupación inmediata de Dresde. Y bueno, esta es básicamente la historia que os quería contar un poco rápido, he ido, no sé cómo os habrá parecido, y si he sido capaz de transmitiros un poco la idea de lo que fueron estos grupos de operaciones especiales. Una de las preguntas es por qué, como os he contado antes, Canaris, el responsable, ¿no?, del servicio de inteligencia de la Abwehr, de alguna forma responsable de estos grupos, si estuvo trabajando toda la guerra para impedir moverse o para impedir las ideas de Hitler, ¿por qué no utilizó a esta gente, ¿no?, a los brandenburgueses, digamos, como, yo qué sé, llámale para dar un golpe de Estado o algo así, ¿no? Bueno, yo la explicación mejor que he oído es que, claro, estos grupos, la gente que entraba, o sea, a lo mejor algunos altos mandos, bueno, él, Wilhelm Canaris, podría tener una idea de oponerse a Hitler. Pero claro, la gente que entraba en estos grupos era muy joven, por regla general, eran hombres jóvenes, claro, y eran hombres muy ideologizados, claro. La gente, por regla general, que formaba parte de estos grupos, sí que era muy nazi. Entonces, claro, tú, por mucho que tengas el control de unas unidades, si los miembros de esas unidades no están, digamos, en contra de lo que tú podrías haber empleado esas unidades, pues no puedes llegar a gran cosa. Hay gente que dice que estos personajes no fueron soldados, fueron poco más que terroristas por el tipo de acciones que llevaban y tal. Von Manstein, el famoso general alemán, dijo de ellos que, bueno, pues que eran hombres que oyeron la llamada de las armas por su país y que, porque claro, los oficiales alemanes no les molaba mucho. Los oficiales del ejército, esto de que hubiera esta gente así medio civil, medio militar entre sus filas y llevando a cabo ese tipo de guerra, no les molaba, ¿no?, porque tenían una visión mucho más prusiana, ¿no?, de hacer la guerra. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que a cualquier jefe les gustaba tener a esos especímenes
a su favor que en su contra. El impacto, bueno, yo como siempre soy muy pesimista en eso y no creo que el impacto fuera muy grande. ¿Que fueron el germen de las actuales unidades de operaciones especiales? Bueno, pues sí, ¿no? Ellos y el resto de otras unidades de operaciones especiales también, de los aliados y tal. Como os he dicho antes, ahora las unidades de operaciones especiales, pues digamos que tienen como mucha más acción, digamos, que en aquella, mucho más impacto que ahora. Entre otras cosas porque los estados yo creo que prefieren llevar a cabo ese tipo de acciones antes que mojarse en operaciones regulares, claro. Así que esto es todo. Si tenéis alguna pregunta o algo, pues... Gracias. Dime. Yo, Luis, quería preguntarte, al principio de la conferencia has dicho que estas tropas, entre otras funciones, se dedicaban al entrenamiento de tropas amigas. No de tropas, bueno, de tropas amigas no, o sea, de grupos que pudieran estar a su favor. Sí, claro, también de tropas, pero vamos, lo que es una labor de insurrección, de insurgencia. ¿De insurgencia? Claro, de insurgencia, o sea, por ejemplo, pues tú invades a un país, invades un estado, pero en ese estado hay gente que a lo mejor está a favor tuya, ¿no? Sí. Por ejemplo, como los ucranianos que aplaudían a las tropas de Hitler cuando entraron en Ucrania, ¿no? Pues esa gente, hay algunos que no solamente se limitan a aplaudir, sino que quieren tomar las armas, pero no tienen formación militar, pues esta gente les entrena. Vale. Pues básicamente era eso, que por qué se dedicaban... Claro, pero eso es como todas las operaciones, o sea, eso es muy básico en las operaciones especiales, ¿no? Eso es lo que hicieron, por ejemplo, las Special Forces en Vietnam al principio, ¿no? Entrenar a los montañars y a otros grupos de nativos de allí que estaban en contra de los comunistas, ¿no? Es una función básica de las unidades de operaciones especiales. Dime. ¿Fueron los que actuaron a finales de 44 en las Ardenas? ¿Lo que se infiltraron las filas estadounidenses? No, esos eran de los grupos de Skorzeny, esos fueron de los grupos de Skorzeny, que hay, supongo que ya lo conoceréis, habréis oído hablar, ¿no? Era otra unidad. Que bueno, pues en la batalla final de las Ardenas, la última ofensiva, la casi última ofensiva alemana en las Ardenas, pues ahí también con uniformes aliados y tal, podéis ver fotos históricas, en cuanto los capturaron les dieron matarile pero esos eran de las SS, eran miembros de las SS de Skorzeny, eso lo organizó Skorzeny. Por eso os comentaba antes que estos grupos ni siquiera fueron los únicos de operaciones especiales dentro de ni siquiera dentro de la Abwehr, por ejemplo, dentro de la Abwehr, en Bélgica creo que fue, o en Holanda, los Países Bajos, actuó la 100 compañía de destrucciones de la Abwehr y no formaban parte de los grupos Brandenburgo. Pero eso no, o sea, los de las Ardenas no tienen nada que ver, es otra historia. Que ahí les pillaron, bueno, es que hay muchas aventuras, ya voy a cortar, al final me he enrollado más de lo que quería, como siempre, pero hay muchas aventuras muy buenas. Por ejemplo, a esto de los brandenburgueses en Grecia, a un grupo les pillaron porque iban uniformados de soldados ingleses, ¿no? Porque los ingleses estaban también apoyando a los griegos en la defensa, ¿no?, contra la invasión. Y resulta, pero que los ingleses ya habían oído hablar por ahí de que había brandenburgueses circulando por el entorno, ¿no? Y entonces los ingleses habían puesto un trozo de lata de comida en el uniforme. Y cuando se cruzaron con estos, los ingleses en ese momento se dieron cuenta de los que les estaban hablando en un inglés perfecto. No llevaban la chapita de la lata de judías aquí en el pecho y se los liquidaron a todos. Era la bruma de la guerra.
Otro caso en el Frente del Este que se cuenta en este libro, por cierto, que es buenísimo, de Lawrence Patterson, es pues otras cosas que se cuentan es que, por ejemplo, en Rusia, pues claro, algunos hablaban muy bien ruso, ¿no? O sea, en el grupo que se hacía hablaban ruso, ¿no? Por ejemplo, pero no todos, ¿no? Y entonces les pillan los rusos a un grupo de Brandenburgo vestidos de rusos, ¿no? Y justo el oficial ruso le pregunta a uno, le pregunta en ruso, le pregunta algo, ¿no? Lo que sea, ¿dónde vais o tal, ¿no? Y ese era justo, le fue a preguntar al que no tenía ni papa de ruso. Pero otro brandenburgués se pispa de la movida y le dice al ruso, no, con este ni hable, pero este es armenio, este no te va ni a entender. Y resulta que el oficial ruso que le había preguntado era armenio. otra escabechina. Pero ahí hubo suerte porque el alemán consiguió sacar la pistola antes que el ruso y se lo liquidó. En fin, mogollón de historias. Y ya por último, de bibliografía, bueno, que sepáis que yo escribí un artículo hace unos años sobre esto en la revista Ares, y luego está este libro que también salió hace unos años, que os lo recomiendo porque ya os digo, es muy completo y es un libro de aventuras. Luego está este de Osprey, que ya sabéis todos los cientos de libros que tiene Osprey. Aquí se habla de todas las fuerzas especiales alemanas en la Segunda Guerra Mundial, y no hay mucho más, porque luego yo tengo este de la editorial Stackpole, que a mí por regla general me gusta bastante. Este es uno de los primeros que salió sobre el tema, sobre los comandos Brandenburgo. Lo que pasa es que este hombre, Franz Kurowski, está bastante desprestigiado dentro de la historia militar ahora, porque es muy, bueno, que ensalzaba mucho las virtudes de los soldados alemanes, eran la hostia, por decirlo de alguna forma, ninguno era nazi, o sea, en fin, un poco revisionista y tal, ¿no? Y luego mezclaba también mucha ficción con realidad. Yo lo leí, bueno, pero bueno, que sepáis que y luego está pero que es más un poco en plan, un poco como más novelado, que es de un francés. Tiene buenas fotos, porque luego el primer libro que hubo, ya termino, luego el primer libro que hubo sobre esto es un libro que se editó por primera vez en el 78, que se llama Die Brandenburger, que es de un tal Helmut Spaeter, que es un antiguo oficial de la Großdeutschland, de la división Großdeutschland alemana, pero ese libro, aparte de que no está traducido al inglés ni a ninguna otra lengua, pues es más bien de ¿cómo se dice?, de experiencias personales de combatientes o de análisis de los procesos judiciales que a lo mejor hubo con alguno de ellos y tal. Entonces, bueno, pues eso ya depende de si a ti te interesa mucho los juicios personales o las impresiones personales o no. Pero bueno, y ya está. ¿Alguna cosa más? Sí, dime. ¿Qué es un cuerpo franco? Ah, pues los cuerpos francos, aunque no lo parezca, creo que lo he dicho, pues fueron, no, pero igual no, pues fueron cuerpos que se organizaron después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo formados por excombatientes de la Primera Guerra, alemanes de la Primera Guerra Mundial, pues que no aceptaban lo que se había hecho con Alemania, no aceptaban la derrota, no aceptaban lo que se había hecho con Alemania tras el Tratado de Versalles, y pues contra lo que se enfrentaban era contra los inicios de la revolución espartaquista, comunista, la introducción del comunismo en Alemania. Entonces esos fueron los Freikorps alemanes de después de la guerra. Casi todos eran excombatientes, ultra ideologizados, alemanes de la primera Guerra Mundial. Wilhelm Canaris, el que os he hablado antes, pues también formó parte de un Freikorps. De hecho, dicen que estuvo implicado en el asesinato de Rosa Luxemburgo y de alguien más.
gente pues muy anticomunista, muy cristiana, y quiero que me entendáis cuando digo esto, cristiano y anticomunista. Sencillamente lo digo pues bueno, pues para que tengáis una idea de la ideología, ¿no?, que tenía esta gente, ¿no? O sea, un poco de vida y política y tal. ¿Ok? Pues muchas gracias.